Cuéntanos cuál es el escenario de La Moneda hoy día. Oye, el escenario hoy día va a ser de tormenta, eso se lo aseguro. Y la concentración no va a estar acá arriba, en la oficina del presidente Gabriel Boric, sino que va a estar en este otro lado. Y Marcelo Santos, acompáñame para acá, para que ustedes también vayan entendiendo geográficamente incluso el Palacio de la Moneda. Es en esa puerta de allá donde nosotros vamos a llegar más ratito. Es el Salón Montbaras, el Salón Rojo, donde a esta hora se está desarrollando el Consejo de Gabinete, donde están todos y todas las ministras del gabinete del presidente Gabriel Boric. Una reunión clave para el día de hoy, Priscila, Nacho. Mira, nosotros habíamos visto reuniones de emergencia el día lunes, martes, pero el día viernes en la mañana, esto no es habitual. Sí, pues. Es porque está realmente la escoba. Pero es que aparte el presidente se va de gira la próxima semana. Están contra el tiempo. Están contra el tiempo y yo me imagino algún tipo de cambio tiene que haber. Ahora, ¿es verdad, Gabriel, que la vocería ya no las haría la ministra Vallejo, la haría el ministro de Justicia? Cuéntanos ese cambio. Mira, lo primero que tengo que aclarar es que los consejos de gabinete sí se realizan los viernes. En el caso del presidente Gabriel Boric se han realizado los viernes y eso es algo normal. Lo que no es tan normal es que se esté desarrollando producto de todo lo que está pasando. El tema del ministro Jackson, el ministro Montes, pero además hay que agregarle el pelo a la sopa que tiene que ver con la acusación constitucional del ministro Ávila, que es el próximo miércoles, y lo que decía Nacho, el presidente Gabriel Boric ese mismo día se va a Europa por 10 días. O sea, hay muchos temas que tienen que estar conversando acá adentro y eso va a ser tremendamente relevante detrás de estas puertas, al igual que la última vez que estuvimos en un cambio de gabinete grande, ¿no? Cuando salió Isquia Siches y llega Carolina Toá, que fue en este mismo lugar. Por lo tanto, también llama la atención que estemos en un proceso de consejo de gabinete en medio de esta tormenta. Ya, ahora es importante analizar las caras de los ministros que han ido llegando. Sobre todo porque además siempre son muy cordiales con la prensa o aprovechan de saludar. Hoy día, ¿cómo fue esa actitud? ¿Cómo la viste? Si la comparamos con otras jornadas. Mira, el acceso fue por acá, ¿no es cierto? En la Plaza de la Constitución. Digamos que este es el acceso principal del Palacio de la Moneda. Este es el frontis oficial, no el de la Alameda, sino que el que da hacia la calle Moneda. Llegaron todos y todas por acá y algunos por subterráneo, pero con cara de póker. Varios de ellos, otros sonriendo, un poco más relajados. ¿Por qué? Porque claro, sus carteras no están tan precisos, pero hay otros que venían bien complicados y entraron rapidito, casi corriendo hacia el Salón Montbaras. Porque no querían que los entrevistaran, no querían que los pillaran con alguna cosa, ¿o es una instrucción, Gabriel? Mira, yo creo que tiene que ver más con una instrucción porque todos saludaron. Carlos Montes incluso pasó por acá, no con su sonrisa habitual, evidentemente, sino que un poco más complicado. Pero yo creo que la instrucción era no dar ninguna declaración antes de que termine el Consejo de Gabinete, que debería durar más o menos hasta el mediodía. Así que vamos a alcanzar justito para tener las reacciones después de esa actividad aquí en el Palacio de la Moneda. Ya, mantente ahí, porque vamos a retomar el contacto en cualquier minuto. De hecho, te estamos viendo permanentemente, así es que siempre en actitud tal como lo hiciste ayer cuando al paso le tiró el micrófono a la sale alguien en vivo, vamos a estar vocera de gobierno. Así es que atención, Gabo, con eso. Pero quien ha seguido muy de cerca, minuto a minuto, analizando todo, recogiendo datos y también whatsappeando, porque tiene buenas fuentes, es Francesco Gazzella. Francesco Gazzella, buongiorno, buenos días. Buongiorno, ¿cómo están? Muy bien acompañado también. Sí, muy bien acompañado. Es que ¿saben lo que pasa? Mira, yo les traigo antecedentes nuevos, mucho WhatsApp. Hay millonarios traspasos que podemos comentar. Nuevos traspasos. Y de mucha más Casi plata. una decena de regiones investigadas. ¿Qué? No, una cosa... Pero miren, antes de entrar en el detalle, que es muy relevante porque es mucha plata, y les diría yo que incluso están apareciendo datos de nuevos mecanismos por los cuales se logró traspasar esa plata. Así como directo. Claro. ¿Por qué directo? ¿Cómo se logró? ¿Qué hubo ahí? Antes de eso, está Axel Callís con nosotros, sociólogo, director de Tú Influyes, amigo de la casa. Y tenemos una pregunta para él que es muy relevante. Qué susto. A propósito de lo que está pasando ahora en la Moneda, Axel. Se nos dice, oye, no va a haber cambio de gabinete. Cuando se dice eso, a ver, Axel, ¿esta es la peor crisis que ha enfrentado el presidente Gabriel Boric? ¿Qué quieres que te diga? Yo creo que podría ser la primera. Creo que todavía los indultos, el daño fue tremendo. Los indultos duró todo enero. Lo que pasa es que nosotros tenemos muy mala memoria. Pero los indultos cayó un ministro.
y generó una crisis. Y el brazo derecho. Sí. En el tema que más le importa a la ciudadanía, que es el tema de la seguridad. Porque después vienen los incendios y luego vino todo la muerte lamentable de los 3 carabineros. Sí. Entonces se produjo una tormenta perfecta y al mismo tiempo había una campaña política con una elección. Yo creo que esa ha sido hasta el minuto la peor crisis. Las peores crisis siempre son en aquellos temas que le importa a la ciudadanía. Ya. Seguridad, salud, crisis respiratoria y todo lo que tiene que ver con el bolsillo, economía. Recursos. La corrupción impacta más por arriba, pero si empieza esto con un lenguaje técnico, que empiezan a aparecer los abogados y los contadores, la gente como que se empieza a perder. Empieza a perder. Exactamente. ¿Y con qué titular se queda la gente, Axel? Con el titular diría los primeros días, lo que tiene que ver con lo que es democracia viva, las transferencias directas. Se llevaron plata. Y montos, esto porque también uno, hasta yo me pierdo, cuando es 3.000 millones, 2.000 millones, uno no anda todo, o sea, yo por lo menos esa cifra, ni siquiera cuando uno ve el precio de un auto, tiene esas cifras, o sea, sí. Uno como chileno se maneja entre 0 y 100 millones. Y perdemos las dimensiones. Exactamente. Cuando es tanta plata. Exactamente. Sobre todo porque además es una situación que indigna. Porque dice, falta tanto por hacer en tantas áreas sensibles y no hay recursos y resulta que aquí se bota la plata. Así es. Entonces, eso en general en todos los casos donde han habido corrupción larga, Cabal, Soquimich, las personas en general, la opinión pública, no me refiero a los que están interesados en estos temas, la gran opinión pública se tiende como a distanciar porque se pierde, nos perdemos. Ya, pero antes de perdernos, porque nosotros vamos a tratar del ejercicio de ubicarnos, porque insisto que tenemos nuevos antecedentes. Ahora, pero cuando se nos dice a nosotros, primero que nada, que esto es lo que a mí me llama la atención, que se nos diga no va a haber cambio de gabinete. Y ahora lo que estamos viendo, que Gabriel muy bien nos decía, las reuniones ocurren, pero en este contexto, un consejo de gabinete ampliado, una reunión grande en La Moneda. Pero insisto, no va a haber, no hay cambio de gabinete, ahí está el titular, decía la vocera de gobierno Camila Vallejo, descartando salida de ministros, que la presión, particularmente para el ministro Jackson y Monte, es altísima. Cuando se nos dice no hay, ¿es porque hay? No, necesariamente porque todavía no está en las condiciones. Acá lo que tiene que hacer el gobierno, o lo que está haciendo el gobierno, es aguantar. Aguantar para saber en qué parte de la crisis está. Todavía tiene espacio para aguantar. Lo que pasa, Pri, es que tú no sabes si estás en el comienzo de una crisis larga, en el medio de la crisis larga o en el final de la crisis. Entonces voy a hablar en chileno. Soltar un ministro, entre comillas, cuando está empezando la crisis, después, ¿qué te queda después? Claro. Exactamente. Claro. Entonces uno tiene que aguantar, esperar. Yo creo que se viene próxima semana la acusación constitucional, van a empezar a amenazar y ahí tú empiezas a generar cuál podría ser la válvula. Pero ahí fusible. hay una mala señal, Axel, porque si no se hace un cambio de gabinete ahora es porque esta crisis está recién partiendo. Es que todavía yo creo que ni siquiera el gobierno ni el fiscal, nadie sabe el tamaño. Ojo, una cosa es la duración y otra cosa son el tamaño de la crisis. Y, mira, ojo, ¿cuáles son los bordes de la crisis? ¿Se tanto entiende que, todo tanto que esto? nos gusta hablar ahora de bordes. Bueno. De los bordes para saber hasta dónde llega, de cuánto, en el fondo, de cuántas fundaciones estamos hablando. Sí. Y todos los días nos enteramos de más fundaciones y de más plata. Y esto va a escalar hacia atrás. No, espérame. Y se está hablando ahora, La Moneda está tratando de hacer un análisis de cuáles son los ministerios y las instituciones por las cuales se puede generar un traspaso directo para empezar a investigar. Moneda, estamos hablando de La Moneda, bueno, justamente allí está Gabriel Alegría. Y bueno, el ambiente, Gabo, la gente va llegando a este consejo. ¿Qué es lo que...? ¿Ya habrán llegado todos? No sé. Gabriel. Oye, ya llegaron todos, pero a mí lo que me llama la atención es que a diferencia de ayer, que todo este patio, el patio de los Cañones, incluyendo el patio de los Naranjos, lleno de asesores, corriendo de acá para allá, y sobre todo cuando nosotros nos topamos con Camila Vallejo, la vocera de gobierno, más salieron ahí a tratar de evitar que nosotros tuviéramos más declaraciones en este sector. Hoy día esto está completamente desierto, deben estar todos muy pendientes de lo que está pasando en el Salón Bombaras para poder ir destrabando lo que pueda pasar, que finalmente en este Consejo de Gabinete, Francesco y todo el panel, tiene que ver con la evaluación mensual que hace el presidente Gabriel Boric a su propio equipo de trabajo. Por lo tanto, será hoy en que él le pondrá nota a todos sus ministros e incluso, principalmente, a Giorgio Jackson, que está en esa oficina de allá arriba, en Desarrollo Social.
Claro, Gabriel, lo que pasa es que él se va a Europa se va de gira la próxima semana. Sí. ¿Podrá Axel aguantar sin hacer ningún cambio de gabinete o irse 10 días fuera de Chile y dejarle todo este tema a Carolina Toá? O sea, yo creo que este tema es, primero, no es de Carolina Toá, es del comité político. Claro, el comité pero Carolina político Toá se quedaría Nacho, La jefa de gabinete. claro, pero el comité político ella queda como, entre comillas, vicepresidenta. Sí, po. Va a depender un poco del diseño. Ayer vimos que hay un cambio en el diseño del gobierno. O sea, voy a decirlo de otra forma. Apareció un diseño. Porque hasta el minuto las vocerías estaban todas desordenadas. Pues bien espontáneo O sea, el diseño. Estaban tan desordenadas que el presidente lo único que hacía era hablar. Y eso indicaba que estaba todo desordenado. ¿Por qué? Porque Claro. no habían, desde el punto de vista del diseño gobierno, no habían, como se está mostrando Vamos a acá, mostrar, sí. no habían defensas, no había contención. No, hay que en aguantarle general, aquí. acá la gente a veces dice, oiga, pero usted le está dando consejos al gobierno. No, lo que estoy haciendo es analizar como este gobierno, cualquier otro gobierno lo haría. Uno tiene distintas barreras, líneas de contención, Claro. y normalmente lo primero que hace un gobierno es encapsular el conflicto. A él lo dejaba en Antofagasta, ¿ok? Sí. No lo hizo, escaló se rápidamente puede. a la subsecretaria Pero, Axel, y escaló al ministro. Reflejemos justamente lo que tú nos estás explicando y observando a propósito de la estrategia del gobierno. Atención, audiencia querida, mira lo que tenemos acá. ¿Qué mejor manera Wow. que explicar algo así? La política, y Axel Callí nos puede dar una cátedra de esto, es de estrategia, es de anticiparse, es de pensar varias jugadas más allá. Es de Y contener. de eso se trata el ajedrez. El ajedrez no es una guerra, ni mucho menos, ¿ah? Es un juego de estrategia. Y la política se define muchas veces así, particularmente para quien gobierna. Tú nos decías entonces, Axel, yo me voy a mover aquí. Muévase todo lo Yo que sé quiera. jugar ajedrez, no soy el mejor jugador del mundo, pero bueno. El rey, esta pieza, es la del presidente de la República. Y tú decías recién, ¿dónde está esa barrera de contención? Es decir, el rey, Tuvo que salir al frente. cuéntanos qué pasó aquí. ¿Ya? O sea, ¿Dónde está el caballo, torre? los caballos acá desaparecieron, pero no importa, porque no se puede hacer la defensa siciliana que le gusta mucho con los dos caballos adelante. Aquí lo que hay claramente es lo que ha habido hasta el minuto, porque ya esto reventó el 16. Este es un junio. conflicto largo ya, de junio. O sea, ya vamos para las 3 semanas. Sí. Normalmente un conflicto político dura 3, 4 días, pero este ya 3 semanas. Entonces, ¿cuál es el problema? Que cuando tú no tienes diseño de gobierno para enfrentar, el presidente se desespera. Esto ocurre en ¿Tú todas las... concuerdas que está aquí adelante, presidente? Absolutamente. Y está adelante por desesperación. Yo diría que está adelante porque Por inacción. por inacción de la barrera y no tener un diseño de contención. Acá, perdón, ¿me puedo...? Mueve por las favor, piezas, mueve. muévela. ¿A quién moverías acá? ¿Dónde O están sea, las otras piezas? Lo Él debió primero haberse mantenido ahí. Uno primero tira a los peones. ¿Quiénes son los peones? Seremi, y perdón, no tiene Sí, nada Sí, que no es ver. peyorativo. Y luego uno pone gobernador regional, uno empieza a poner una torre, ministro de vivienda, es decir, uno arma una línea, porque en un régimen presidencial, Nacho Pri, lo más importante es preservar no al presidente como persona, la institución de la presidencia. Claro. Ya. Porque nosotros no somos un régimen parlamentario, no podemos cambiar las condiciones y cambiar el gobierno como en Italia o en Pero yo España. tengo una duda, porque cuando habló el presidente y dijo, el Estado sabía, yo sabía, lo que hizo él solo es ponerse aquí adelante. Claro. Ahí. Oiga, no rompa el tablero. No. Y ahí sí Bueno, que se desordena todo. Pero mira, Claro, ahí está. porque deja Es que le patearon el tablero. Si Claro. patea el tablero, ahí estamos más y graves deja todavía. atrás, esto es como la película Las líneas enemigas, Sí. deja atrás a todo el resto del gobierno. Claro. Y ahí es cuando aparece, esta es Carolina Toá, pero no importa, vamos a decir que esta es... Camila Vallejo dice, esto no es el gobierno, esto es, primero, la diferencia entre la moneda y el gobierno es Antofagasta, la gobernación y toda la estructura regional. Ya, pero eso también fue bien espontáneo. Sí. Eso no fue una estrategia comunicacional. De hecho, nosotros estábamos al aire conversando sobre esa situación y aparece la ministra Camila Vallejo en una actitud que no es habitual y directamente habla con él. Y es ahí cuando él dice... El presidente se refería a cuando nos enteramos nosotros como Gobierno, general. Claro, hablando del gobierno regional. Y aquí está Gabriela Alegría, lo vamos a poner aquí, al lado. Pero, pero Nacho, lo pusiste en la oposición. No sé, Sí. no, es que me dicen que Aquí lo ponga. pongámoslo al lado. Espérate, Pongámoslo Nacho, al lado, espérate. al lado. Espérate, Para que espérate. la gente entienda nomás. Entonces, ya. lo que hace, para entender el juego, lo que hace Camila Vallejo, en este caso la tenemos ahí, es tratar de decirle al presidente o de explicarnos a Chile, pero buscando que el presidente se devuelva. No salga usted
tenemos que salir nosotros. Ya. Salió en su minuto, voy a mover otra ficha, salió en su minuto el ministro de Justicia, Luis Cordero, que ojo, salió, y Axel lo sabe, el ministro de Justicia salió por el caso, o sea, llega y sale a defender, a generar su estrategia por el tema indultos y también por el tema ISAPRE, también, y ahora le toca más encima el tema convenio. Entonces, ¿te fijas? Están tratando de mover al presidente a donde tiene que estar y ubicándose. ¿Ese es el nuevo diseño que decías tú? Así es, pero voy a dar un matiz para los que les gusta el ajedrez. Yo diría que Luis Cordero era un alfil. No la torre. No, papá, no se mueva. Era un alfil. Y era un alfil es menos que una torre. Pero hoy es una torre. Ah, claro. Es decir, y una torre que tiene una torre que pinta para dama. O sea, es una torre que tiene muy buena vocería, es muy pedagógico. Entonces, no, yo sé que no hay dama y esto no tiene que ver con los géneros. La torre, para que se entienda, después de la reina, es de las fichas más importantes, de las piezas más importantes. Para arriba, ¿por qué? Porque pasó de alfil, yo diría que el que corre en diagonal, a una torre. Es decir, se valorizó en esta coyuntura, como dice, por segunda o tercera vez, porque ha salido a prestarle ropa muy pedagógicamente al gobierno. Ya, espérate, Axel, ven para acá. Pero, a ver, una de las razones por la que aparece el ministro de Justicia, Luis Cordero, es precisamente porque el presidente, al momento de realizar las declaraciones de cuando él se enteró, en que se enredó entero, fue para prestarle ropa. Porque en el fondo para traerlo, se había metido en un tremendo problema. Sí, para traerlo justamente nuevamente a la base de defensa, al lugar donde tiene que estar ubicado. Una de las consecuencias, si es que él se había enterado antes y no había denunciado esta situación siendo presidente de la República, podría incluso tener una acusación constitucional. Por eso sale el ministro Luis Cordero. Claro, pero es que como tú bien dices, sale a prestarle ropa, pero le presta la ropa adecuada. Claro. Porque otros ministros pueden haber salido a prestar ropa, pero no necesariamente le hace sentido a la opinión pública. Entonces él va siempre generando, recordemos cuando dice los papelitos. ¿Sí? ¿Dónde están los papelitos con el tema del indulto? Veamos los papelitos. Todo el resto es verso. Y él sale como ordenar. Ahora, Axel, te quiero preguntar, quiero ir a esta figura. Carolina Toá. Porque estamos hablando, ella es la ministra del Interior y ayer había un punto de prensa que estaban precisamente hablando de la situación migratoria y la ministra del Interior y jefe de gabinete decide no hablar de este tema. No habló, no respondió a la pregunta. No, o sea, la reina. La reina. Es la pieza más importante o con mayor capacidad de ataque y defensa en el ajedrez. ¿Por qué? Porque se puede mover para todas partes. Ha estado bien ausente en medio de esta crisis. Yo creo que ella tiene, voy a decirlo, esto es una opinión, no sé si personal, pero yo creo que está avalada un poco por ella está con el tema que más le preocupa hoy a la opinión pública. Y desde el punto de vista de, como el circo chamorro, que todo el mundo esté metido en todas partes, ella está metida en el tema seguridad, migración y el retraso que tiene la agenda de seguridad hoy, porque esta agenda de los 31 proyectos está al debe en términos de la celeridad. Entonces, si empieza la ministra del Interior, creo yo, a cruzarse, esto como cuando ustedes se cruzan en la Cámara, el gobierno se desordena. Yo creo que es una buena medida que se separen las vocerías. Ha sido una de las buenas medidas que se ha adoptado. O sea, yo creo que apareció el diseño. Si antes no había diseño. No se sabía con quién había que hablar. Aparecía la vocera, a veces aparecía el ministro de Vivienda, el de Giorgio Jackson, a veces también aparecía. Entonces, no estaba ordenado. Ahora entendemos que la Carolina Toá está en el tema migración, seguridad. Es como si apareciera Marcel también, que es otro tema que le importa mucho a la gente, que es el tema económico. Ella no se va a poder mantener al margen mucho tiempo, porque resulta que el presidente Boric tiene un viaje y va a quedar como vicepresidenta. Entonces, en algún minuto sí le va a salpicar. Sí, lo que pasa es que ahí la reina pasa a ser el rey. Claro. Ahora, yo creo que... Yo no estoy seguro que viaje el presidente hasta el minuto. O sea, a ver, ¿cómo? O sea, ¿una buena medida sería suspender el viaje? Yo creo que van a esperar hasta el lunes, porque el martes o miércoles el viaje, no me acuerdo cuándo. Yo creo que van a esperar el fin de semana como viene la mano. Y es que significa cómo viene la mano, cuáles son las mediciones que se hagan, cómo está el pulso de la ciudadanía. Si el pulso de la ciudadanía está como ahí, yo creo que en una de esas el presidente... No, y además la gira... Yo entiendo que está siendo evaluada paso por paso, son varios países. Entonces, de repente, asuntarse de unos. Entonces, puede ser llegar después o volver antes. Todo eso está en análisis. Pero, Axel, según tú, ¿sería una buena medida suspender la gira?
Yo creo que en una de esas se puede achicar la gira, esperar hasta el lunes o martes, que es lo que suceda en el Parlamento, porque aquí esto es como una curva. Lunes y martes son los peores días en términos para los gobiernos, sí, porque viene todo el bombardeo desde el Congreso. Hay que ver cómo está ese pulso. Si empiezan a asomar las acusaciones constitucionales, si empieza a haber un clima que esto sigue creciendo, yo creo que ahí el presidente a lo menos va a tener que comprimir la gira. ¿Vamos a la moneda? Vamos a la moneda. Quiero saber si ya han llegado todos los ministros. Están pasando cosas en la moneda, en la antesala de este Consejo de Gabinete. Gabo. Están pasando muchas cosas, Pri, y lo primero es empezar a ver las reacciones, las primeras imágenes de este Consejo de Gabinete al interior del Salón Monbaras, el Salón Rojo, que recordemos, ahí mismo se hacen los cambios de gabinete tradicionalmente, así que será una señal. No sé, pero podría ser incluso también parte de esta conversación. Lo cierto es que al menos estaban las cámaras prendidas, todos sonriendo, saludando, empezando a tomar las primeras tazas de café, pero sabemos la realidad que la cosa está muy, muy tensa al interior del gabinete del presidente Gabriel Boric. Y ustedes lo decían, todavía está en veremos, está en observación este viaje de la próxima semana que sería por 10 días. Es un viaje muy, muy largo, Priscila, Nacho. Sí, ahora todo lo que se haga, si nosotros mantenemos esta situación, si el presidente mantiene esta situación desordenada, lo que haga en el extranjero se va a ver empañado con lo que está ocurriendo en el país. Sí, sí, claro. Entonces no es conveniente, como dice Axel Callis, que el viaje o quizás la posibilidad es acortar ese viaje. Claro, ahora Gabriel, ¿está pronosticado que el presidente hable luego de este Consejo de Gabinete o va a ser el ministro de Justicia nuevamente dejando a la ministra Vallejo al lado? No, mira, lo tradicional del Consejo de Gabinete es que sea la ministra Carolina Toá y la ministra Vallejo las que hacen el resumen de la jornada. Como están las cosas hoy día y como sabemos, la vocería quedó radicada en el caso Convenios, en la ministra Vallejos y en el ministro de Justicia Cordero. Por lo tanto, ahí también vamos a tener que esperar la resolución de cómo termina la jornada y saber en definitiva cómo va a ser ese punto de prensa, que va a ser en el lado de allá, donde hemos visto, por ejemplo, los jueves, Gobierno Informa, que es encabezado por el Ministerio de Secretaría General de Gobierno. Se vende lo más sonriente la imagen. Bueno, una imagen es una cámara para que usted que sepa que entra, le dice ahora están grabando para la tele y después se va a la cámara, para la foto, ¿no? O sea, Esto es para la foto, Gabo. Saben perfectamente que lo están grabando. Sí. Y que todo puede tener una lectura. Claro. Sí. Totalmente, totalmente. De hecho, a nosotros nos vinieron a buscar, cada canal llevó su camarógrafo y ahí empezamos a compartir las imágenes y están avisados completamente de que van a entrar las cámaras. Por lo tanto, ahí ya cara de póker se acabó, las sonrisas empiezan a aparecer. Seguramente lo que uno supone, porque hay harta preocupación. Muchas gracias, Gabo. Nos mantenemos siempre en línea. Francesco. Oye, vamos a estar muy pendientes de eso. Solamente un último detalle, el presidente ya hizo un enroque en su minuto con Giorgio Jackson de ministerio, ya que estamos hablando del ajedrez. Veremos qué pasa después justamente frente a las presiones de una acusación o cambio, en fin. Axel ya nos dio ciertas luces, pero tenemos más antecedentes.